Nos proponemos acotar las dos piezas representadas en la figura. Esta es una primera pieza de la cual se da su alzado cortado al cuarto y su planta, y una segunda pieza en la cual se da su corte al medio y su planta. Empezamos por la primera. Las dimensiones, lógicamente, pues en la planta tenemos el diámetro este de 60, que hemos alargado ligeramente esta línea del arco este para poderlo acotar más cómodamente. Luego hemos dado el radio de este arco, que como está simétrico, pues ponemos 2 por R15, para indicar que hay dos iguales, la distancia entre los centros, y luego en alzado, pues damos la altura total de la pieza. Aquí esto es una forma troncocónica, que como va a 45 grados, la normativa dice que se acota la distancia entre los dos planos de las dos bases y se pone la altura y por 45 grados. 7 por 45 grados quiere decir que esta altura es 7. En este caso, como el ángulo es de 30 grados, en la parte superior es un tronco de cono también. Sin embargo, cuando es de 30 grados, un valor distinto a 45, se indica el valor aquí de la generatriz con respecto al eje, 30 grados, y luego pues hemos dado el diámetro total de 28 y el diámetro del taladro de 9. Como se ve, es un taladro pasante que va de la parte superior a la inferior. Aquí en la parte derecha tenemos este taladro de un cierto diámetro, que es 18, y la altura sería 9. Posicionamos este elemento, puesto que no está simétrico, estos serían 12 respecto al plano de referencia de arriba, desde este plano hasta este son 21 y luego 9. Y luego por diferencia sacaríamos los demás. Aquí podríamos poner 2 por diámetro 18, porque evidentemente hay dos taladros iguales. Luego esto sería lo más razonable, en vez de poner diámetro 18, poner 2 por diámetro 18. Lo que pasa es que como es muy pequeña el espacio, no ha cabido, pero lo riguroso sería hacerlo así. Sería esto a lo que nos estamos refiriendo. Y luego damos aquí la cota de 100 entre paréntesis para indicar que es una cota que la hemos deducido de la dimensión de 70 más el doble de este radio, 15 y 15 por este lado, y se suele poner siempre entre paréntesis. Como norma, según la normativa nueva de 2019, pues esto es importante ponerlo entre paréntesis, para decir que la cota importante son los 70 y que esto otro es una cota informativa. Bien, la pieza de la derecha es un disco cilíndrico, como se puede ver, está cortado al medio, puesto que está aquí rayado todo ello en la parte longitudinal de esta dirección, y tiene una serie de elementos. Como se puede ver, pues tenemos aquí el diámetro de 65, que es el diámetro del disco. Luego aquí hay una hendidura, digamos que tiene de diámetro 60, que corresponde a esta circunferencia, y ponemos 2 por diámetro 60 porque en la parte inferior hay otra idéntica. Aquí acotamos los 18 de la altura total del disco y los 10 del elemento este, que sería, lo cual significa 18 menos 10 son 8, luego la mitad, 4, sería la profundidad de este y 4 la de este. Al dar así entre elementos simétricos, siempre que se pueda se acotará entre elementos simétricos, deducimos de estas dos dimensiones, 18 menos 10 es 8, lo cual significa que esta medida más esta tiene que sumar 8 y son iguales, luego 4 cada una. De alguna manera queda ahí indicado. En el alzado no hay nada más que decir. En la planta, pues en la planta tenemos aquí este taladro de diámetro 9, que corresponde a este de aquí, y ahora tenemos aquí esta chaveta, o chavetero, sería un chavetero hembra. Ese chavetero es un elemento que se utiliza para, digamos, como elemento de arrastre, ¿no? Si esta rueda la vamos a arrastrar, metemos aquí en su interior un perfil macho con esta forma, y el eje arrastra, gracias a este elemento que tiene aquí, arrastra a esta pieza. Entonces es un elemento de transmisión de velocidades. En esos elementos de chavetero las acotaciones son obligadas, vienen por norma. Se da la altura total, que es la distancia entre este punto y este, el diámetro de esta circunferencia y el espesor que tenemos aquí. A continuación tenemos este otro elemento que corresponde a esto de aquí, y es un elemento del cual damos su radio, el radio de esta circunferencia, radio 24, y luego damos el diámetro de este elemento, 8. Y damos la anchura, el ángulo del arco correspondiente a este de 60 grados entre este punto y este respecto al centro. O sea, uniendo el centro con este punto y el centro con este, formamos dos líneas y el ángulo formado por esas dos líneas es de 60. Esto es una acotación prácticamente normalizada y muy corriente cuando hay elementos de este tipo. Se acota el radio del eje y luego el elemento viene el radio, viene el diámetro de este elemento curvo y la abertura que corresponde a esto que tenemos aquí.
y prácticamente con esto que acabo de decir estaría acotada esta segunda pieza, que como se ve es sencilla, pero tiene algunas cosillas interesantes y nos aportan nueva información sobre cuestiones relativas con la acotación industrial. Presentamos ahora en la pantalla una serie de piezas o elementos que son prácticamente normalizados y que tienen una acotación pues que viene siempre obligada. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Aquí tenemos en la parte superior izquierda esta pieza, cuyo alzado y planta es esta. Aquí tenemos un tornillo de cabeza hexagonal. Aquí tenemos una arandela. Aquí tenemos una tuerca de cabeza hexagonal. Y aquí tenemos un tornillo pues con esta cabeza troncocónica que es un avellanado, es en forma de avellana y digamos el alojamiento que recibe a ese tornillo es un avellanado. Es un avellanado que es esta forma que tenemos aquí, para que se vea. O sea, digamos que esta pieza encajaría aquí, digamos que la cabeza, esta forma troncocónica de la cabeza entraría aquí en esta zona, que es esta zona de aquí, y luego pues roscaría para mantener fija esa pieza a este elemento. Esto se llama un avellanado, que es el espacio, el hueco que dejamos para este tipo de cabeza de tornillo, que es este que tenemos aquí. Bien, pues dicho esto, vamos a ampliar las figuras independientes y vamos a ir viendo la acotación que hemos seguido en cada una de ellas. Presentamos esta primera pieza, tiene como se puede ver un taladro cilíndrico, aquí un taladro con forma de hexágono regular y luego este avellanado y la parte roscada que tenemos aquí. Y luego en la parte posterior tiene una serie de entrantes y salientes que tenemos aquí que son todos iguales. Y entonces esto es una acotación muy típica que es, aquí tenemos que esta medida es igual a esta, e igual a esta, etcétera, y el intervalo entre las dos también son todos los intervalos iguales. Por tanto, para acotar esto, acotamos la dimensión del primer elemento, 10,5, y luego ponemos aquí una serie de letras iguales, A, B, A, B, A, B, B, todas ellas, y ponemos aquí, junto a la pieza, la indicación de A igual a 9 y B igual a 6, para indicar que estas medidas son 9 y estas son 6. Con lo cual, si estos valores fueran de dos cifras, pues no nos cabrían seguramente aquí. Y de esta manera, al poner una simple letra, pues poniendo el significado de esa letra o la dimensión correspondiente a esa cota, pues lo tenemos solucionado. Aquí tenemos las dimensiones de la pieza en planta, 90 por 50. Estos 3 de alturita corresponde a este elemento que tenemos aquí. Y luego posicionamos los taladros correspondientes. Como no hay simetrías, pues ponemos 16 el primero, el centro de este taladro, el centro del hexagonal aquí a 20 y este a 30 más. Y luego, pues en alzado, pues tendríamos la altura total. Y ahora vamos a ver este elemento que tenemos aquí. Aquí tenemos el avellanado que hemos dicho, que es una hendidura troncocónica que hacemos aquí para que entre una cabeza de un tornillo, este diámetro de 30, el mayor, y la abertura de 60 grados correspondiente al ángulo formado por este lateral del cono y este lateral del cono. Una vez que tenemos eso, tenemos aquí un taladro roscado. Se recuerda, es una rosca interior. Cuando la línea interior es gruesa y la exterior es fina, es una forma de indicar que eso es un elemento roscado. Y es una rosca que desde aquí hasta aquí son 32 milímetros, es decir, que la longitud roscada de ese elemento es 32 desde el plano de referencia superior a donde termina el elemento roscado. Y luego aquí tenemos la terminación que está dada de 37, que es la forma que dejaría la broca al taladrar esta pieza. Pero ya de aquí a aquí no va roscada la pieza. Esto es la forma de la cabeza, o sea, de la punta de la broca, que se hace aquí con un determinado ángulo de 120 grados entre esas dos líneas. Y entonces, esta cota, que son 37, se puede dar, y es correcto darla, se recomienda darla, pero podría ser que no se diera. O sea, que podéis ver algún dibujo en el que esta cota no se da. Y eso es debido a que cuando el taladro es ciego, pues nos da igual hasta dónde llegue la broca. Lo importante es que no salga. Aquí queda indicado que no va a salir. Lo más garantista es dar simplemente la medida real. Pero alguna vez podéis verlo y no está acotado, y no es que esté mal. Es que es un criterio de acotación. Y prácticamente esos serían los elementos que tenemos aquí en esta acotación. Y luego, ¿qué nos queda? Pues dar el valor de la rosca, del tipo rosca que es. Ya se sabe que en planta, cuando es una rosca hembra, es decir, una rosca interior, el círculo interior es grueso y luego hay 3/4 de círculo que es finito. Y se acota respecto al exterior, al finito. Y se pone M14, que quiere decir que es métrica 14. Si fuera una W, sea width bore,
y ese valor, estos 14 de métrica son milímetros. Si se pone una W de Whitworth, el valor numérico que se pone son pulgadas. Se recuerda que una pulgada del sistema inglés son 25,4 milímetros. Y entonces las pulgadas se ponen, cuando se expresan las roscas Whitworth, se pone la W correspondiente al sistema Whitworth y digamos el número de pulgadas o la fracción de pulgada que corresponde al diámetro este, ¿no? Entonces un medio de pulgada, un tercio, etc. Y esta sería la acotación de esta parte de la pieza que presentamos. Y a continuación presentamos unos elementos normalizados y su representación. Aquí tenemos un tornillo de cabeza hexagonal. Esta es la altura de cabeza, esto es el alzado, la altura del espiga o espárrago también llamado, y la longitud roscada. Obsérvese que al ser tornillo, es decir, elemento macho, la línea exterior es gruesa y la interior es fina. Amplío para que se vea que esta es finita y esta es gruesa. Se hace a una cierta distancia, digamos, hecha a ojo. Digamos, no es obligatorio que haya una distancia determinada. En la planta, que se ha hecho la planta inferior, se da el dibujo del hexágono regular correspondiente a la cabeza y el valor de la métrica. Siempre tanto sean roscas exteriores, es decir, tornillos, como roscas interiores, tuercas, las flechas de la acotación, correspondiente al tipo de métrica que sea, se dan respecto a la exterior, tanto en uno como en otro. Y si este tornillo roscara en esta tuerca, el valor de la métrica tiene que ser el mismo en uno y en otro, claro. ¿Para qué? Porque el valor de la métrica es una forma normalizada de indicar una serie de parámetros del diente de sierra correspondiente al perfil del tornillo, de la parte roscada. Y lógicamente para que esto rosque aquí, pues tienen que tener las mismas indicaciones. La diferencia entre métrica y Whitworth es que el ángulo de los flancos de los dientes, en este caso de métrica es 60 grados y Whitworth es 55, son valores distintos. Entonces, y el paso, distancia entre dos picos también varía y son valores normalizados que vienen en las tablas. Siempre que se acota una cabeza de un tornillo hexagonal, se da la distancia entre lados, entre caras opuestas, nunca entre vértices. Esto va obligado por norma. Aquí tenemos en la parte derecha una arandela. Una arandela que es un elemento también que se utiliza mucho en dibujo industrial. Las indicaciones se indica solo el alzado seccionado, será el diámetro exterior, el diámetro interior, la altura de la arandela, y en este caso, como tiene un rebaje de 45 grados, y se recuerda que ya lo hemos explicado en algún caso anterior, 2 por 45, para indicar que son 45, y 2 es la alturita que tiene esto. Aquí tenemos una tuerca, de cabeza hexagonal, pues lo mismo, se da la altura de cabeza, la distancia entre caras opuestas y el valor de la métrica. Obsérvese que al ser tuerca rosca interior, la exterior es fina y la interior gruesa. Recomendamos siempre ver un vídeo de elementos normalizados, donde todo esto se desarrolla y se amplía, y tenemos en nuestra plataforma tenemos 1 o 2 vídeos relativos a este elemento. A este tema, vamos. Y aquí tenemos este otro elemento con forma avellanada, y entonces aquí pues se da, como ya hemos comentado, el ángulo de los dos generatrices extremas, la altura, el diámetro del mayor, el valor de la métrica, puesto que es un tornillo, se ve que al ser una línea gruesa y la fina interior, pues es un tornillo, un elemento roscado, el valor de la métrica 14, la altura de la parte roscada, la altura total, y la alturita de esta hendidura, que es donde va el destornillador. Aquí, para atornillar este tornillo, por aquí entraría, digamos, un destornillador. La planta se dibuja así. Por convenio, aunque esto viene así, esto se dibuja a 45 grados y se da aquí en la planta el espesor, 1,5 en este caso. Una cosa importante. Todos estos elementos que están en esta imagen en este momento están normalizados, según las normas DIN, según las normas UNE, las normas ASA, etc. Y cada uno de ellos tiene una designación. Entonces, en muchos dibujos no ni siquiera esto se representa, aunque a veces se pide, pero en general en el ámbito industrial esto no se representa. ¿Por qué? Pues porque en la lista de piezas se pone la designación del tornillo según la normativa correspondiente. Si estamos en normas UNE o en normas ISO, en la que sea, pues este tornillo, un tornillo de métrica 12, y de unas dimensiones de este tipo, pues tiene una determinada designación. Entonces se pone UNE, tornillo UNE, y el número de la designación correspondiente, o DIN, etc. Lo mismo ocurre con eso que con tuercas,
con arandelas y con tornillos con cabeza avellanada. Son elementos que están normalizados y que por tanto simplemente no hace falta dibujarlos, generalmente en el ámbito profesional, ya digo, no se dibujan y simplemente se da la designación numérica correspondiente a la norma que ha establecido la existencia de ese elemento con esas dimensiones.